Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a las novenas jornadas de formación para semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Contarles que estas jornadas se iniciaron en el mes de agosto, ¿sí? Y decidimos dividirlas en dos fases. Una fase que se inició el 27 de agosto y la otra fase que va desde el 16 de septiembre hasta el viernes 20 de septiembre. Esperamos que no se pierdan de esta maravillosa agenda de formación que tenemos para cada uno de ustedes. Si son grupos de semilleros de investigación, bienvenidos. Y si no lo son también, porque esto nos tributa a todos en la comunidad universitaria. Entonces sean todos muy bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Hoy nos acompaña Marco Leandro Ruiz. Él es bibliotecólogo, tecnólogo profesional en informática y profesional en fidelización en Consortia, a quien le doy la bienvenida. No sin antes decirles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con relación a la sesión que vamos a ver el día de hoy sobre los perfiles en las redes sociales académico-científicas, en investigación, es muy importante entonces que puedan escribir en el chat las inquietudes que vayan teniendo o levantar la manito y con mucho gusto entonces daremos paso para dar respuesta a sus intervenciones. No sé, entonces no sé, creo Marcos que podemos dar inicio, le voy a dar el paso, el micrófono es todo suyo, el espacio y bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que se nos están uniendo. Listo, perfecto. Buenos días, gracias por esta calurosa bienvenida. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. Listo, perfecto. Entonces, como bien lo mencionamos, la charla del día de hoy está orientada entonces a lo que son las redes sociales científicas, denominadas la web al servicio entonces de la investigación. Voy a mostrar entonces la agenda que vamos a cumplir el día de hoy. Ya me presentaron, como tal, yo hago parte del equipo de fidelización de Consortium y con nosotros la Universidad Cooperativa hace parte de unos consorcios y tiene acceso con unos recursos especializados que le son de mucha utilidad a toda la comunidad académica, más en estos temas relacionados entonces con identidad, visibilidad de la información. La agenda que vamos a cumplir entonces el día de hoy es vamos a navegar por algunos conceptos de redes sociales académicas, cómo esto se empieza a vincular con todo lo que son los temas de la identidad digital, la reputación científica, cómo estos factores entonces de transformación en la investigación empiezan a generar un impacto tanto en la visibilidad como en la identidad digital de las instituciones. Vamos a hablar de algunos identificadores y perfiles. Ya vamos a ir viendo con el transcurso de la sesión que hay identificadores persistentes, que hay redes sociales académicas y que también vamos a encontrar entonces perfiles de autor. ¿Cómo se relaciona todo esto con los ecosistemas de la información académica? Unas recomendaciones cuando somos investigadores, estamos apoyando procesos de investigación con la normalización de nuestra firma de investigación y lo que son las interacciones con tres recursos en particular. Entonces, vamos a ver tres plataformas, principalmente ORCID, Google Scholar y la plataforma de LinkedIn. Aunque tenemos entonces unas consideraciones finales y sección de preguntas, voy a estar completamente atento al chat y a las reacciones que vayan surgiendo en el transcurso de la sesión para ir respondiendo las respectivas inquietudes. Lo primero que tenemos que hacer es un contexto. ¿Por qué se hablan de las redes sociales? ¿Cuál es esa importancia y relevancia que empieza a tener directamente en la web con todo lo que son los procesos de visibilidad e identidad digital y todo lo que tiene que ver con la participación y comunicación entonces de la información? Es de destacar que en la actualidad la mayoría de investigadores entonces están haciendo uso de las tecnologías para empezar a darle visibilidad y empezar a plasmar todo lo que es una huella digital a través de diferentes plataformas y herramientas que permiten hacer como tal estos como ajustes de consolidación de la identidad digital de los investigadores.
¿Por qué es importante la identidad digital de los investigadores? Porque a partir de esto también se empiezan a generar lo que son los vínculos con las instituciones y directamente todo lo que afecta a un investigador afecta directamente a la institución. Ya vamos a ver poco más adelante cómo empiezan a tener interacción dentro de los ecosistemas de información académica, todo lo que son los perfiles, redes sociales, medición de métricas, que es algo importante de ver y de empezar a entender para que podamos tener perfiles mucho más depurados. Como todo esto conecta con todo lo que son los temas de identidad digital, ese primer concepto que debemos afianzar es qué debemos de entender como identidad digital, ya que somos investigadores. Se entiende como ese esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la normalización con el uso de identificadores y la difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza. Destaco tres cosas fundamentales de esta definición. Lo primero es entonces una responsabilidad de cada investigador. Lo segundo nos va a ayudar entonces con lo que son los temas de normalización. Y lo tercero, que también nos sirve para darle visibilidad a todos esos proyectos investigativos y toda esa producción científica que tienen como tal las instituciones. ¿Por qué es necesario hablar de identidad digital? Porque este conecta directamente con todo lo que son los temas de reputación científica, entendida como el prestigio de un investigador obtenido gracias a la calidad y el impacto de sus resultados de investigación. Entonces, ya sabemos que hay unas redes académicas, que hay unos perfiles de autor, que hay unos identificadores de autor y tenemos que comprender cómo empiezan a conectar todos estos con todo este ecosistema actual de la información académica. Entonces, para que nos quede un poco más claro, el concepto de reputación científica va a conectar directamente con el de identidad digital. Las tecnologías de la información están condicionando directamente este concepto de reputación científica, ya que a partir de la creación de perfiles, visibilidad, redes de colaboración, empezamos entonces a tener interacción con diferentes sistemas que incluso hacen mediciones, tanto de los investigadores como de las instituciones. Necesariamente, al plantearse entonces este vínculo entre ambos entornos, lo que buscan los investigadores es trasladar toda su producción científica, incluso de producciones científicas físicas, a lo que son todos estos entornos digitales. Entonces, para recapitular, hay temas de identidad digital, reputación científica y hay una serie de herramientas y componentes que empezamos entonces a encontrar en la web, que son los que utilizan los investigadores para ir plasmando su huella de identidad digital. ¿Cómo funciona en la actualidad todo lo que son los ecosistemas de información académica? Esta imagen de Codina para el año 2019 nos muestra que el ecosistema de información académica está interactuando en la actualidad con seis componentes: bases de datos, redes sociales, buscadores, OPAC, autores y la información de los respectivos repositorios. Y dentro de este ecosistema de información académica, cada uno de esos elementos y componentes lo que empieza a brindar es directamente información de identificadores persistentes, ya sea para los objetos, para los investigadores o las instituciones, que son las que finalmente muestran como tal la producción científica. Entonces, ¿qué debemos de entender en este punto? Que dentro del ecosistema actual de la información, las interacciones que genera cada uno de los usuarios finalmente se ve reflejada en esa selección de herramientas con las cuales los investigadores empiezan entonces a afianzar su identidad digital. En este caso, vemos que hay identificadores como los DOI que se relacionan entonces a los objetos, que vendría siendo la producción científica. O dentro de esos mismos encontramos los ISSN o los ISBN que se relacionan ya directamente con lo que son libros y las respectivas revistas.
Si vamos al detalle del artículo, vamos a encontrar información de los autores y el vínculo directo que estos empiezan a tener con las instituciones. Y nos encontramos con una serie de identificadores como lo es SORCID, como lo es el Scopus ID, que son relevantes en la actualidad y que incluso son exigidos por las grandes casas editoriales para postularnos a la publicación de productos académicos. Dentro de ese mismo ecosistema se tienen información de que nos brindan directamente las casas editoriales. De forma general son las bases de datos, pero también los relacionamos directamente con los buscadores, con los metabuscadores y con los OPAC, ya que es a partir de ellos que se puede recuperar directamente la información académica y con los cuales podemos empezar a tener un vínculo directamente entre instituciones, objetos de investigación y lo que es esa comunidad entonces académica. Ahí es donde empiezan a ingresar todo lo que son esas redes sociales o esos identificadores de autor, porque como bien sabemos, los nombres no son únicos y lo que se busca a través de estas redes sociales científicas, de estos identificadores persistentes, es poder realizar un seguimiento de cómo se está visibilizando todo lo que es la información entonces académica. Ahora, ¿cómo se ha venido dando directamente esto de forma general en los últimos años? Hay unos factores de transformación digital en la investigación. Me voy a centrar exactamente en dos que son los más relevantes en la actualidad para todo lo que son los temas de publicaciones científicas. El primero, tenemos entonces uso de herramientas de colaboración científica y digital que le permiten a los investigadores incluso interactuar sin tener que estar en el mismo espacio. Lo segundo, el desarrollo y la gestión del acceso digital a los datos. Este punto es muy relevante, ya que es uno de los principales cambios que han tenido como tal todo lo que son las publicaciones académico-científicas. Todas las grandes casas editoriales le están exigiendo a los investigadores que empiecen a incluir sus sets de datos para poder corroborar que la información que se está publicando en la actualidad es real. Entonces ya se volvió uno de esos elementos indispensables que hace parte de todo lo que son los procesos de investigación. Uso de herramientas digitales avanzadas, plataformas como Power BI, herramientas de análisis de los datos y bases de datos especializadas que permiten hacer entonces lo que es integración, lectura, análisis de la información que nos podemos encontrar. Y el cuarto, que está resaltado, el uso de una identidad digital en entornos completamente en línea. Me centro directamente en todo lo que son el uso de la identidad digital, porque el día de hoy vamos a ver tres plataformas que cumplen tres roles completamente diferentes. Entonces, sí me gustaría dejar claro que hay unos pequeños cambios que empezamos entonces a tener con el uso entonces de plataformas especializadas cuando estamos hablando de identidad, de visibilidad y fortalecimiento de la presencia digital como tal de los investigadores. ¿Qué es lo que buscan entonces los investigadores? Trabajar directamente con esos identificadores persistentes, que son los más confiables directamente en el mercado y que funcionan muy bien con todo lo que son estas plataformas. Cuando hablamos de estas plataformas, ya sabemos que van a estar directamente relacionadas con lo que son estos temas de identidad, visibilidad y cuando recuperamos información, podemos encontrar información de métricas, herramientas entonces que desambiguan los nombres de los investigadores. Ya lo expliqué de forma muy general, pero acá tenemos muchos ejemplos que son entonces relevantes en la actualidad. Identificadores persistentes entonces como ORCID, un Research ID, un Scopus ID. Tenemos entonces también identificadores para lo que son los objetos o productos de investigación y también esos identificadores con los cuales se empiezan a diferenciar las instituciones. Se deben de estar preguntando, listo, Marco, si es una charla directamente
completamente enfocada a todo lo que es el tema de visibilidad, redes sociales, científicas y académicas, porque estamos teniendo todo este contexto. Debemos primero comprender cómo se da la dinámica en la actualidad de los ecosistemas de información para poder entender la funcionalidad de estos diferentes sistemas y plataformas con las cuales nos podemos encontrar. Entonces, como recomendación para los investigadores de la Universidad Cooperativa, en los últimos trabajos realizados con varias instituciones en Colombia, hemos detectado que hay unas herramientas que se están volviendo fundamentales para todos estos temas. Quiero que las anoten, ya que sé que van a continuar con algunas charlas y son los perfiles de ORCID, perfiles de Google Scholar, perfiles entonces ya relacionados a Scopus ID, perfiles de Research ID, que son relacionados a bases de datos entonces bibliométricas, y adicional a esto tenemos los perfiles de CBLA, que sé que van a tener una charla ahora en horas de la tarde y sé que esto les va a ayudar a comprender mucho mejor porque, por ejemplo, sin un perfil de CBLAC, los investigadores no son reconocidos como científicos activos, sino cuentan con un perfil de CBLAC y no están asociados a un grupo entonces activo de publicaciones académicas. Nos vamos a centrar exactamente en estas tres plataformas y quiero que le presten por favor atención como a esos pequeños detalles que tiene. Entonces, hay perfiles de autor, identificadores de autor, la forma entonces de cómo nos registramos directamente en cada una de estas plataformas, quién se encarga directamente del mantenimiento de estas herramientas, cómo se añaden las publicaciones, si nos incluye métricas o no y con qué dependencias están directamente asociadas. Entonces, son tres herramientas completamente diferentes. ORCID y Google Scholar son un perfil de autor porque me empiezan a reunir entonces directamente información de un investigador relacionada a todo lo que es su producción académica, a diferencia de LinkedIn, que es una red social. Si incluye o no un identificador. ORCID, su principal función es directamente darle un código único a los investigadores para que se empiecen entonces como tal a diferenciar de los homónimos. LinkedIn, al ser una red social, no cuenta con un identificador persistente, pero su principal función es directamente conectar personas, darle visibilidad a marcas y también funciona como una herramienta que le permite a los investigadores hasta incluso buscar empleo o empezar a generar comunidades o redes de pares como tal, académicos o personas relacionadas a mis temas de interés. Igual, Google es académico o Google Scholar, el perfil no nos genera un identificador único, sino que su principal fuerte es reunir todo lo que son estos temas de producción científica de los investigadores. ¿Cómo se obtienen las tres plataformas? Permiten el registro completamente gratuito. Acá una recomendación por la actividad que he tenido con varias instituciones. Estos tres perfiles se generan con correo electrónico bueno, personal. Principalmente la plataforma de Google Académico se asocia a lo que son cuentas de Gmail. Entonces, si no contamos con una cuenta de Gmail, no vamos a poder generar o crear lo que es un perfil dentro de esta plataforma. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Cómo se realiza el mantenimiento de cada una de estas herramientas? Al igual que esa definición de la que partí, de que la identidad digital está relacionada directamente a cada uno de los investigadores. Entonces, acá sí una de las recomendaciones que más se les hace a los investigadores es coloquémonos en contacto con nuestro centro de investigaciones, estemos alineados directamente con esas políticas institucionales y empecemos a actualizar esas redes sociales científico-académicas o perfiles de investigador que están apuntando en conjunto con todo lo que son entonces los temas de visibilidad digital desde la institución. ¿Cómo se pueden añadir directamente las publicaciones? Porque es el que nos permite hacer entonces más conexiones, ya que cuenta con importaciones directas, integraciones, carga mediante Dios, archivos BigText y otros, como la forma de carga manual. LinkedIn, si no
es un gestor bibliográfico, no es entonces un perfil como tal de autor. Toda la información que carguemos entonces directamente dentro de la plataforma la cargamos nosotros de forma manual. Y Google Scholar nos permite importar información de lo que es la comunidad académica que se cosecha directamente en Google, principalmente repositorios digitales, libros en acceso abierto, información entonces de editoriales universitarias. Nos generan métricas solo una de las plataformas y acá voy a hacer entonces la aclaración. Ya sabemos que ORCID es un identificador persistente, lo vamos a reconocer así. Google Académico lo vamos a denominar un perfil de autor. ¿Por qué lo denominamos un perfil de autor? A diferencia de otros perfiles, este nos va a generar métricas. Entonces es una de las características de todo lo que es los perfiles de autor. Empiezan a generar índice H, índice I+10, nos llevan la cuenta de las publicaciones, nos empiezan a tener entonces un índice ponderado de lo que son las publicaciones e información como tal de los investigadores. Entonces, hasta acá toda esa parte conceptual, toda esa parte entonces de contextualización que es fundamental para empezar a ver lo que tenemos en este momento. Recomendaciones europeas para las buenas prácticas de una creación de identidad digital. Lo primero, debemos de hablar de normalización y desambiguación. Ya les voy a dar los tips y recomendaciones que debemos de tener en cuenta para poder normalizar nuestros nombres y traje incluso un par de ejemplos de un investigador de la institución que me llamó la atención por la forma en la que ya empezó a normalizar sus nombres, sus apellidos y cómo empieza a replicar esta información dentro de estas diferentes plataformas. Si se dan cuenta de las 7 plataformas recomendadas a nivel general por Europa, ustedes pueden generar perfiles de ORCID. Si son investigadores y ya tienen publicaciones, pueden entonces hacer esa actualización de perfiles de Scopus y vemos que podemos entonces crear y curar perfiles de Google Scholar. Entonces ya sabemos que estamos hablando de un identificador persistente, de un perfil de autor y de una red social. Como son 3 tipos de herramientas diferentes, el objetivo que tiene cada una de estas plataformas se centra en aspectos diferentes. Entonces ya lo vamos a ver con el uso de cada una de ellas. Para hablar entonces de todo lo que son estas redes sociales académicas, científicas, debemos de ser conscientes de lo siguiente: la identidad digital, la visibilidad y lo que son las redes sociales se relacionan directamente con los nombres y los apellidos de los investigadores. Entonces, para que nos quede un poco más claro, vamos a llevarlo a un contexto local. Con su primer nombre y su primer apellido, ¿cuántos investigadores en la institución podemos encontrar? Llevémoslo entonces a un contexto un poco más amplio. Si es posible que yo comparta un nombre y un apellido con investigadores de mi institución, ¿qué pasa en un nivel entonces departamental? Antioquia, Bogotá, ¿cierto? Que son sedes donde ustedes cuentan con estudiantes activos. Si lo llevamos a un contexto más amplio en el país, con cuántas personas que pueden ser investigadores, puedo compartir mi primer nombre y mi primer apellido, incluso a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Los nombres normalmente no son únicos y es por eso que debemos de apoyarnos directamente en este tipo de plataformas para empezar a tener esa diferenciación con esos códigos únicos, empezar a afianzar mi nombre como investigador tanto en publicaciones como en redes sociales académicas y también ser consciente de que esto se puede visualizar en plataformas que recuperan información como Google Scholar. Miren que ahí les di los 3 tips en los que funcionan directamente estas 3 plataformas de las que estamos hablando el día de hoy. Y ya también tener en cuenta otros elementos o parámetros. Las personas utilizan diferentes versiones de su nombre. Es ahí donde se vuelve indispensable que hay que normalizar nuestros nombres y nuestros apellidos. Y también, aparte,
por alguna cultura, en algunos casos, las personas tienen variaciones de su nombre. Voy a dar dos casos muy puntuales. En algunas culturas, cuando una mujer se casa, a veces adopta el apellido de su esposo o en el contexto directamente local. En Colombia ya es legal cambias el nombre. ¿Qué pasa si yo soy un investigador, me llamo y publiqué de este modo, posteriormente me cambia el nombre? ¿Qué sucede con mis publicaciones anteriores? Son casos reales que nos hemos encontrado y en este caso en particular, plataformas como ORCID, que son entonces identificadores persistentes de autor, lo que se hace es agregar la información en lo que son esas variaciones del nombre de los investigadores. Hablamos de lo que es la firma normalizada, entonces es un hecho reconocido entonces por los centros de publicaciones, bases de datos bibliográficas, que los autores no tienen nombres propios y que normalmente empiezan a tener variaciones de su nombre. Y como lo sabemos, los nombres y los apellidos son una de las entradas utilizadas para recuperar información dentro de ese ecosistema actual de la información académica. Todo lo que son identificadores, títulos, nombres de las instituciones nos permiten recuperar información académica. Y como bien lo mencionamos, hay plataformas que se encargan de la medición. Si no tenemos nuestros datos entonces normalizados, se va a afectar lo que es la cantidad de documentos publicados, citas obtenidas por los documentos que finalmente van a afectar directamente a la institución. Entonces, como recomendación, esta también es una recomendación europea, hay formas de normalizar el nombre científico de los investigadores. Tómelo en un pantallazo, de igual modo yo se los voy a ir como aclarando poco a poco. Si se firma con los dos apellidos, una recomendación es unificarlos por guión. No es lo mismo un Marco Ruiz que un Marco Leandro Ruiz-Zapata. Cuando unificamos nuestros dos apellidos, estamos reduciendo un poco más el número de personas con la cual podemos compartir un nombre y apellido. No debemos utilizar abreviaciones ni en los nombres ni en nuestros apellidos. He encontrado casos en los cuales entonces se recortan los nombres de los investigadores, pero al no tener el nombre completo, cuando se va a buscar o a recuperar la información, también se pierde como tal esa visibilidad y esa forma de recuperar la información. Se deben de conservar los caracteres propios del idioma, como acentos, señas, caracteres especiales, virgulillas que podemos encontrar en cada uno de nuestros nombres. Y para el nombre, prácticamente son estas mismas recomendaciones con una variación. Por prácticas europeas es algo que se está empezando directamente a implementar en Europa. También se están unificando los nombres de los investigadores. Entonces, un ejemplo de normalización de esto sería mi nombre, Marco-Leandro Ruiz-Zapata. Y lo que normalmente me preguntan, Marco, ¿por qué es tan importante la definición de nuestro nombre? Lo tenemos en esta misma diapositiva y en otras que he venido pasando. Cuando se cita y se referencia a la información académica, esos ecosistemas de información académica actual empiezan a hacer medición de los documentos publicados por los investigadores, de las citas obtenidas por los investigadores y en cada ecosistema se empieza a cosechar información diferente. Entonces, ténganlo en cuenta, ténganlo presente porque es la citación la que nos da como tal muchísima visibilidad y es el inicio del conteo de algunas métricas que se calculan desde las diferentes plataformas o herramientas. Voy a pasar directamente al trabajo con lo que son estos identificadores, pero antes de, vamos a realizar una búsqueda con nuestros nombres y apellidos. ¿Por qué? Como lo mencioné, el 98% de la identidad digital y en cómo estemos relacionados con estas plataformas es la forma en la que nos van a poder recuperar las personas. En mi caso, con mis nombres y apellidos, he venido trabajando en los últimos 2, 3 años en la normalización de mi identidad digital. Entonces, Marco Leandro Ruiz-Zapata, tengo dentro de mi perfil de Google Escolar, incluyo el ORCID, tengo también entonces mi nombre normalizado en LinkedIn. He hecho conexiones en portales de visibilidad como lo es directamente Widow Call.
acá unas recomendaciones, incluso lo que son estas redes sociales científico-académicas como LinkedIn, permiten a las personas recuperar información de esos temas de nuestro interés. Entonces acá, como bien lo mencionaron, yo hago parte de Consortia, que es una organización que se encarga de consorcios y he venido publicando información directamente al respecto. Entonces, a partir de esa red social de investigación que es LinkedIn, se le da visibilidad a mis temas de interés. Una recomendación. Hay dos tipos de identidad digital. Una es la elaborada directamente por los investigadores que se centra en estas herramientas y recursos. Y otra es la identidad digital no elaborada por el investigador. Acá entran temas de redes sociales como lo son X, Twitter, Facebook, Instagram. De estas cuatro que acabo de mencionar, solo Facebook en algunos casos en particulares se relaciona con actividad académica. Y recordemos que en la actualidad hay una serie de métricas tradicionales y unas métricas alternativas que ya empiezan a realizar lectura de todo lo que se publica. Entonces, dentro de esas métricas alternativas, encontramos que se puede recuperar información de redes sociales académicas como Mendeley, de interacciones tenidas en X, que son algunas de esas que sé que se hace como tal la lectura de datos y que ya se empieza a ver reflejada en otras plataformas. Sé que no soy esta persona porque dentro de mis configuraciones de la red social de Facebook yo no la tengo que se conecte directamente con motores de búsqueda como Google. Pero para estas sesiones sí hago lo que es la activación de visibilidad de redes sociales como Instagram. Entonces, debemos de separar lo que son nuestras redes personales de esas plataformas con un objetivo de interés particular por parte de las instituciones para darle visibilidad. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el perfil de Google Scholar. Voy a venir acá a mi presentación, les voy a mencionar rápidamente qué es lo que tenemos acá. Un perfil de Google muestra nombre, palabras clave que definen los temas de investigación. Obtenemos métricas y citas generadas por la información cosechada en la plataforma. Se puede comprobar quién está citando los documentos, obtener entonces gráficos de las citas, calcular varias métricas, hacer público nuestro perfil y también lo vamos a tener como una herramienta que reúne todo lo que son nuestras listas de publicación. Como lo mencioné, en esta plataforma particularmente nos debemos de registrar con un correo de Gmail y estaríamos ingresando a esta interfaz. En la parte superior derecha podemos tener lo que es la gestión de nuestro perfil. Como yo ya lo creé y él identifica que me acabo de loguear con esta plataforma, lo que me permite es la edición como tal de mi perfil. Tengo una foto, tengo lo que es la normalización de mi nombre con las recomendaciones europeas que les leí, información de mis estudios y las áreas de mi interés. ¿Cómo edito esta información? Parte superior derecha, lápiz, ahí puedo hacer la corrección de mi nombre, agregar la información de afiliación, agregar las áreas de interés y tengo un correo electrónico de verificación. Muy importante que esta verificación la hagan con el correo institucional. Una cosa es registrarnos dentro de la plataforma y otra como tal hacer la verificación de que hacemos parte de una institución. En mi caso lo hice con el correo institucional de Consortia. Ahora, importante, visibilidad del perfil. Hacer el perfil público para que sea recuperable por motores de búsqueda como Google Académico, que es lo que facilita la recuperación de la información. Lo otro que encontramos directamente es cómo se carga la información en la herramienta. Por lo que se tiene desarrollado dentro de la plataforma de Google Académico, yo les mencioné que él hace la cosecha de datos de repositorios, algunas casas editoriales, información publicada en acceso abierto. Lo que hace la plataforma es que con nuestros nombres y apellidos va a buscar dentro de la información que se cosecha para hacer la conexión de mis publicaciones con mi nombre y apellido. Y acá dos recomendaciones. Uno, cuando estén generando el perfil,
Revisen muy bien los títulos de la información que les está empujando como tal la plataforma, ya que puede que se encuentren con homónimos que sean publicaciones de otras personas que no son ustedes. Lo segundo, podemos añadir publicaciones de forma manual. Acá solo dale en el botón más y acá añadir artículo manualmente. Nos abre como tal esta interfaz donde podemos cargar información de revistas, conferencias, capítulos, libros, tesis, patentes, procesos judiciales o otra tipología. Acá vaciaríamos toda la información relacionada a nuestras publicaciones. Lo otro, tengan mucho cuidado. Acá hay una configuración relacionada a la actualización de los artículos. Por experiencia, marquen no actualizar mi perfil automáticamente, sino que se me envía un correo electrónico confirmando que se han identificado publicaciones con mi nombre y apellido. Y esto es para evitar cargar publicaciones de otras personas directamente a mi perfil. ¿Qué es lo que quiero mostrar cuando ya nosotros hemos generado nuestro perfil, hemos actualizado la información, hemos colocado nuestras palabras clave? Acá un pequeño paréntesis, coloquen la información tanto en español como en inglés. Recordemos que la forma en la que se está manejando la información más actualizada y relevante en investigaciones en inglés, entonces yo solicito o sugiero principalmente que manejemos los dos idiomas, nuestro idioma natal y el idioma inglés, porque con esto también se puede recuperar información a través del motor de búsqueda. Ahora, como modo de ejemplo, traigo directamente este perfil del investigador Daniel Ricardo Delgado, que es una de las personas que llamó mi atención. Deme un segundo, abrí el perfil de Scholar del investigador y quería mostrar. Era inicialmente su perfil de Scopus. ¿Por qué? Es un investigador activo directamente relacionado con la Universidad Cooperativa de Colombia, aunque no tiene normalizado su firma por guión en los dos apellidos, sí es constante en mantener su nombre y sus dos apellidos en todas sus publicaciones. Y acá empezamos a ver la información de esas métricas que les mencionaba: la publicación, cantidad de citas obtenidas, año de publicación. A partir de estas citas obtenidas es que se empiezan a calcular directamente el índice H, el índice I más 10, estos mismos índices, pero en un tiempo ponderado desde el año 2019, y podemos obtener información de cómo ha sido la trayectoria general del investigador. Incluso si empiezo a bajar cuáles han sido los coautores con los cuales este investigador ha empezado a publicar información y todo lo que son sus publicaciones como tal académicas. Entonces, con los nombres y apellidos de este investigador, si realizamos esa misma búsqueda que hice yo con mis nombres y apellidos, vamos a terminar en otras plataformas académicas: Google Scholar, perfil de ResearchGate. Por acá había visto que tenía un perfil de LinkedIn, fotos del investigador. Entonces, es la forma en la que se empieza a generar también esa interoperabilidad directamente con lo que son la red como tal académica, pero ya sabemos que es un investigador que se ha sentado en todo lo que es sus publicaciones científicas académicas, ya que son esos primeros resultados que salen. Vamos a volver a nuestra presentación y ahora hablemos de LinkedIn. Dentro de la plataforma de LinkedIn, al ser una red social como tal académica, lo que se busca es conectar con personas y reunir la información. Y acá voy a mostrar una constante. Lo mismo que yo coloco dentro de mi perfil de Orchid, dentro de mi perfil de Scholar, lo puedo llevar directamente a estas redes sociales académicas. Aparte de que me van a servir para conectar personas, nos sirven para la gestión de una carrera profesional, ya que ahí podemos incluso encontrar oportunidades de empleo. También se pueden generar negocios. Es una plataforma seria en la que podemos tener el perfil de una institución u organización a la cual le denominaremos marca, puede ser personal, con la cual podemos empezar a conectar también con personas. Y
por parte de las personas de talento humano se vuelven una fuente indispensable para lo que es la búsqueda de expertos en ciertas temáticas en particular. Voy a volver acá. Vamos a hacer esa misma búsqueda, Marco Leandro Ruiz Zapata, y vamos a ingresar a mi perfil de LinkedIn. Listo. Acá dentro de mi perfil de LinkedIn, yo también realicé entonces mi registro con lo que es mi correo electrónico personal. ¿Por qué soy tan insistente en que generemos estos perfiles con las cuentas personales? Cuando un investigador, un estudiante, una persona administrativa pierde el vínculo con una institución, lo primero a lo que pierde normalmente el acceso es a su correo electrónico institucional. Entonces, para evitarnos ese inconveniente de perder nuestras cuentas, ya sea de Google Scholar, ya sea entonces de LinkedIn, ya sea directamente de Orsit, siempre tratemos de manejarlo con nuestras redes sociales, con nuestros correos electrónicos personales y después hacer la vinculación con otro tipo de cuentas institucionales. Al igual que lo que realiza Daniel Ricardo Delgado, yo tengo la normalización de mi nombre tanto en Scholar como en la plataforma de LinkedIn. Entonces, cuando se busque con mi huella digital, que es mi nombre y mi apellido, ya se empieza a encontrar información de estas redes sociales académicas como el ejercicio que hice desde la web. Trato de que toda la información sea transversal, al igual que en la presentación, al igual que en redes sociales académicas, identificadores persistentes, empiezo a replicar esa información. Soy profesional entonces de fidelización de consortia, tengo estudios entonces en lo que es la Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Acá, en la parte inferior es donde tenemos todas esas actividades. Entonces yo estoy promoviendo constantemente eventos relacionados con Consorte y las instituciones con las que trabajamos en conjunto. Y más abajo tenemos todo lo que es la información de mi experiencia laboral. Profesional entonces de fidelización en consorte, fue asistente de la Universidad EIA, también auxiliar administrativo de la Universidad de San Buenaventura y tengo la información de mi educación y titulaciones. Dentro de mi red empiezo a conectar entonces principalmente con bibliotecarios, bibliotecólogos, con personal de investigación de las diferentes instituciones, pero el principal tip y truco es que empecemos a llevar de forma transversal nuestra información en las diferentes plataformas. Entonces, esto es lo que a un futuro los va a posicionar directamente en buscadores en bases de datos académicas. Vayan y realicen ese ejercicio. Con sus nombres y apellidos, búsquese en bases de datos donde tengas publicaciones. Con sus nombres y apellidos, búsquese en Google Scholar. Con sus nombres y apellidos, búsquese en esas plataformas en las cuales tienen identificadores persistentes. Entonces, así empiezan a ver que hay una serie de campos que se deben actualizar y que posteriormente, cuando se busquen con sus nombres y apellidos, a partir de la interoperabilidad, porque esto es muy importante, todas estas plataformas empiezan a tener interacción con la web y con ese ecosistema de la información académica y es lo que les va a dar como tal esa visibilidad. Entonces, LinkedIn, al ser entonces una red social muy parecida como tal a Facebook, vamos a tener un muro, vamos a poder contactar personas, vamos a poder tener actividades relacionadas a nuestros temas de interés, vamos a poder publicar información de nuestra producción científica, académica. Entonces, ténganlo muy, muy presente. Es red social que cumple con estos cuatro objetivos que les mencioné hace un momento: para la gestión de la carrera, para búsqueda de empleo, también para establecer lo que es mi marca personal y también para captar el talento. Muchas veces dentro de la plataforma de LinkedIn vamos a tener una serie de alertas. En esas alertas y notificaciones son esas interacciones con esa red de colaboración que nosotros hemos creado o incluso cuando algunas instituciones han visto nuestro perfil y en caso tal de requerir buscar empleo acá, por ejemplo, vamos a buscar bibliotecólogos.
Y en la parte de arriba podemos filtrar por empleos, publicaciones, personas, grupos o instituciones educativas. A diferencia de lo que son las redes sociales tradicionales, esta está pensada más para una comunidad que como foco objetivo tiene plasmar como tal su huella digital, compartir información seria y relacionada a nuestras actividades laborales y lo que nos permite es conectar tanto con personas como por empleos. Incluso si tengo áreas temáticas de interés en lo que son las publicaciones, podríamos encontrar información relacionada a nuestro interés. Y ahí es donde funciona como esa red de conexión. Si yo soy experto en un área temática en particular, podría ir a esa área temática y comenzar a buscar expertos en mi tema para poder conectar con ellos y posteriormente trabajar en publicaciones. Entonces, esa es la diferencia entre un perfil de autor que nos trae métricas con una red social académica. Acá no tenemos nada de métricas, sino que tenemos todo lo que son los temas de publicación, actividades laborales, una red social completamente seria. Y para ir finalizando, voy a mostrar también lo que tenía por acá también, el perfil de LinkedIn del investigador. Miren que es una tendencia de los principales investigadores de las instituciones, mantener normalizados los nombres, ir llevando esos vínculos, tanto institucionales como esas actividades profesionales y estudios que vamos teniendo. Entonces, es un trabajo arduo, por eso les digo que nos debemos de alinear directamente con nuestras áreas de investigación para saber cuáles son esos perfiles a los que vamos a apuntar. Pero los solicitados el día de hoy se están volviendo como transversales con todo lo que son casas editoriales, visibilidad e identidad digital propuesta por las principales instituciones. Y si se dan cuenta es porque se puede recuperar rápidamente esa información desde la web. Como cierre de nuestra tercer plataforma, tenemos el identificador persistente de ORCID. Este sí tiene unas características particulares. Es portable y multidisciplinario, aplica para todas las áreas de investigación, se representa como una URL, se asigna directamente a los investigadores y ya está siendo exigido por casas editoriales para los temas de publicación. Entonces voy a venir acá, voy a ir directamente dentro de mi perfil de ORCID. Como lo mencioné, yo tengo todo lo que son estas redes sociales académicos científicas con mi correo electrónico personal, pero esto no quiere decir que no podamos vincular otros correos electrónicos. Voy a hacer el cambio acá en español y quiero mostrar que al igual que las otras plataformas, me permite la normalización de mi nombre. Lo otro, yo les mencioné que servía para tener entonces también esas variaciones de nuestro nombre. Acá muy importante, si vamos a actualizar nuestro perfil de Orchid, revisen todas esas publicaciones que tienen. Tres ejemplos, Marco Leandro Ruiz Zapata, el trabajo de grado que fue cosechado directamente por Google Scholar. Marco Ruiz, en esta presentación y en otras publicaciones se me asocia únicamente como Marco Ruiz. Y en un trabajo realizado para una institución aparezco como Leandro Ruiz Zapata. Al igual que lo vimos directamente en LinkedIn y la plataforma de Scholar, podemos colocar nuestros temas de educación. Entonces, ¿cuál es ese tip final? Que esa información que tenemos en Scholar, que tenemos en LinkedIn, que tenemos en Orchid o en otras plataformas sea transversal. Entonces, en este caso, los dos estudios que tengo, Universidad de Antioquia como profesional y tecnólogo profesional en informática de la Uniminuto. Misma recomendación que tuvimos con lo que son esas palabras clave que aparecen también dentro de la plataforma de Google Scholar. Palabras clave tanto en español como en inglés. Si no sabemos de dónde sacar como tal ese lenguaje, los invito a que se acerquen a sus bibliotecas, ya que para diferentes áreas del conocimiento hay diferentes tesauros. Entonces,
un ejemplo. Si son de áreas de ciencias sociales, pueden tener el acceso y buscar esas palabras dentro del tesauro de la UNESCO. Si quieren o hacen parte como tal de las áreas de ingenierías, el tesauro de la IEEE. Si somos de áreas de ciencias de la salud, contamos con los tesauros de Entry o con el tesauro de la terminología MESH, que son entonces encabezamientos de materia para médicos. De ahí empiezan a salir esas palabras clave que también les van a servir para seleccionar las palabras de indexación de sus artículos académicos, pero en este caso lo estamos utilizando para empezar directamente a conectar nuestros temas de interés con esa tipo de publicaciones que tenemos. Yo les había mencionado esto de la interoperabilidad en el proceso de recuperación de los datos, pero acá en la parte izquierda miren que también se vuelven interoperables estas plataformas al permitirme conectar con otras herramientas. Yo quiero ver la información de mi perfil de Scholar y de LinkedIn. Miren que no realicé ninguna búsqueda, sino que desde esta plataforma puedo llegar directamente a estos dos perfiles. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos directamente de interoperabilidad. Desde plataformas como Sevelac, Orchid, podemos navegar a otras herramientas que nos dan más información de los investigadores, ya que en algunos casos vamos a encontrar información un poco más limitada y en otros vamos a tener acceso a mucha más información de ese investigador o persona que es de nuestro tema de interés. Correos electrónicos, acá sí una recomendación. Yo, aunque recomiendo que nos registremos siempre con el correo electrónico personal, nosotros podemos vincular nuestros correos electrónicos institucionales. En este caso, yo dejo visible mi correo electrónico de consortia, ya que es el que más reviso por mi actividad académica como tal con la institución. Entonces, aparte, puedo hacer la verificación de mi correo y puedo hacer la verificación y validación de otros correos institucionales. ¿Por qué los agrego aunque no tengan ya la gestión? Para que no se vayan a generar perfiles con esos correos que yo tuve como tal en mi gestión y administración, en mi paso con otras instituciones. Información entonces de empleo, esta no la había mencionado, al igual que como lo vimos entonces con Scholar, perdón, está una verificación que me vincula directamente con Consortia y actividades laborales que me vinculan con Consortia y esas otras instituciones. Miren que eso es fundamental. Ir replicando la misma información es lo que va a ir gestionando y consolidando todo lo que son mis temas de identidad digital. Voy a bajar, quiero mostrar dos cosas fundamentales dentro de lo que son los perfiles de Orca. Uno, podemos colocar información de actividades profesionales. En mi caso, cuando hice parte de la Universidad EIA, trabajé en el Comité de Recursos Digitales en el G8 entre el año 2020 y 2022. O si hacemos parte de grupos de investigación, en este caso tengo un ejemplo de la Universidad Agraria de Colombia, ellos indican que los investigadores hacen parte de grupos de investigación como el ADVER y le dan visibilidad a la información de estos grupos, la que también van a ver entonces en horas de la tarde. ¿Qué es lo que se busca? Que esa misma información se replique, sea visible para que podamos entonces tener una identidad digital y visibilidad consolidada y fuerte. A diferencia de la plataforma de Google Scholar, la carga de lo que es la producción científica dentro de la plataforma ORCID se da de tres maneras. Uno, podemos agregar la información completamente de forma manual. Denle en una revisada. Se han hecho actualizaciones hace poco de los diferentes tipos de obras académicas que se pueden cargar. Me llaman mucho la atención exactamente dos. Voy a mencionar cuáles. Bueno, se me escapa. Primero, lo que son los objetos físicos. Si somos entonces de áreas relacionadas como a las artes, podemos e inferimos que no todo sea en cuanto a producción científica tradicional, sean libros, revistas o capítulos de libros. Un artista puede tener obras, puede tener pinturas, esculturas que son objetos físicos. Y también me llama mucho la atención en la actualidad que hay muchos ingenieros de sistemas
que desarrollan sistemas propios. Entonces acá se puede colocar esa información. Y al igual que lo relacionamos directamente con LinkedIn, por acá hay una opción que le permite a los investigadores ir patentando toda esta información de sus marcas. Creo que está por aquí, denme un segundo, cómo lo son las marcas comerciales. Entonces, miren, a partir de nuestros nombres y apellidos también podemos ir posicionando nuestra marca comercial, ya sea desde identificadores persistentes o redes sociales académicas que también sirven con estos fines de conectar personas y mostrar nuestros proyectos personales que también pueden llegar a interesar a otras personas. Vuelvo al perfil entonces de Orchid de destacar o de mencionar rápidamente. Cuando nosotros agregamos la información de forma manual es cuando más errores podemos cometer, ya que nos toca estar atentos a cómo cargamos la información. Entonces, que el enlace, que el año de publicación, en muchos casos no tenemos claro cuáles son los identificadores persistentes, no sabemos cuál es el ISBN, el ISSN, la revista o libro que estoy publicando. Entonces, ahí tengan mucho cuidado al cargar la información. En este sentido, les recomiendo que utilicen las dos opciones de carga de información semiautomatizada. Me gusta mostrar este ejercicio mediante Victex, ya que si son investigadores con publicaciones en bases de datos, en este caso, a mostrar un ejemplo, cuando estoy dentro de mi perfil de Scholar y tengo publicaciones, al seleccionarlo puedo exportar la información. BigText es compatible con todo lo que son los gestores bibliográficos. En este orden de ideas, si tienen publicaciones en bases de datos, van a poder descargar la información. ¿Qué es lo que les descarga? Un archivo con codificación que define el título, año de publicación y el tipo de obra. Cuando nosotros cargamos la información de este modo, se precarga la información, entonces tipo de obra, los identificadores. No lo voy a cargar porque ya lo he cargado varias veces desde ahí. Y lo mismo sucede con lo que son los identificadores DOI. Tengo este como ejemplo. Si tenemos el DOI de una publicación de un artículo, al darle en obtener los datos, lo que hace la plataforma es hacer la lectura directamente de esos datos de la publicación. Tipo de documento, título, nombre de la revista, año de publicación, el enlace que es el mismo DOI. Acá, en este caso, no me trajo entonces la cita ni la descripción de la cita, pero sí me trajo todos los identificadores. Entonces, está el DOI, está el ISSN de la respectiva revista. Identifica si se trabaja con colaboradores adicionales, cuál fue el idioma de publicación y la visibilidad. No tiene sentido que estemos hablando de visibilidad, de identidad digital, de redes sociales científico-académicas, si vamos a montar todos estos datos y los dejamos de forma privada. Ya les mostré incluso de forma indirecta un ejemplo donde podemos tener campos ocultos que pueden generarle confusión a las personas que estén tratando de buscar información relacionada a mi perfil o tratándome de contactar. Entonces, en este caso, visibles los correos electrónicos que sí revisan y que sí le realizan seguimiento constantemente. Y finalmente, la carga de documentos mediante el buscar y enlazar. Acá una recomendación, revisten esta serie de plataformas de las cuales pueden traer información. ¿Por qué? Ya hay integraciones y lo que deben de hacer es hacer la selección de esos documentos relacionados a sus publicaciones para que sean visibles dentro de sus perfiles. Miren que principalmente todo lo que hicimos con estas tres plataformas fue a partir de nuestros nombres, de nuestros apellidos y de cómo replicamos la información. Acá sí va a depender como tal de la plataforma que estemos utilizando y de la cantidad de publicaciones que tengamos. En el caso de la conexión de Scopus con los perfiles de Orchid, es una validación entonces de 6 pasos. Entonces, la invitación es esa, revisen cuáles son estas bases de datos que permiten traer los datos de forma completamente automatizada. DataScience, por ahí Virredali, que son muy utilizados por publicadores o investigadores colombianos para traer los datos. ¿Qué es lo que
Como resultado esperamos, voy a mostrar el mismo ejemplo del investigador de la institución y es lo siguiente. Información biográfica. Miren todos los perfiles que empieza a conectar el investigador: LinkedIn, ResearchGate, X, Google Scholar, Facebook, su canal de YouTube. Otros identificadores: Scopus ID, Research ID. Acá, bueno, se le duplicó, pero es el mismo identificador por lo que logró ver, y otros perfiles adicionales. También tiene esa buena práctica de colocar esas palabras clave tanto en español como en inglés, y lo que es todas sus publicaciones académicas traídas por las diferentes integraciones. Marco, ¿cómo conecta todo esto que acabamos de ver directamente con lo que son las instituciones? Yo les mencioné que toda esta información es medida. Entonces, en este ejemplo, para el mismo investigador relacionado con la institución en plataformas como Scopus, él ya hizo la normalización de sus nombres. Se muestra todo lo que es la producción científico-académica cosechada por este ecosistema de información académico denominado Elsevier dentro de la plataforma de Scopus. Tiene unas citaciones obtenidas, documentos publicados, un índice H del investigador, detalle de lo que son esas publicaciones, citaciones, este Feedback Citation Impact, que es cuando el investigador empieza a trabajar o es el investigador principal, cuando ha tenido trabajos como coautor, ¿cierto? Mire, todos esos elementos de métricas, de visibilidad, de identidad que conectan a un investigador con una institución son los que debemos de tener en cuenta para la selección de estas plataformas en las cuales nos vamos a centrar. Claro, como acá hay un vínculo del investigador con una institución, esto mismo sucede con las organizaciones. Hay unos índices, unas métricas que pueden ayudar a medir como tal a cada una de las instituciones. Entonces, los documentos publicados, cuáles son las áreas como tal de conocimiento que más explota como tal la institución, y si quieren mirar el detalle, solo ingresar dentro de esa área en particular. Es la forma en la que interactúan los ecosistemas de información académica. Nos permiten esa conexión entre personas, objetos y lugares. La persona es el investigador, el objeto es el resultado de investigación y el lugar es esa como tal institución con la cual está desarrollando las investigaciones. Entonces, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Traté de resumir lo principal de cada una de las plataformas, de mostrar cada una de esas diferencias. Estoy revisando por acá el chat, a ver si encuentro alguna pregunta. Denme un segundo. No, Marco, por el momento no hay preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, bienvenidos, pueden abrir sus micrófonos, levantar la manito o habilitar sus audios sin problema. Perfecto. Somos en este momentico 23 personas, entonces en sala. Si tienen alguna pregunta, inquietud, este es el momento, y si no, para ya pasar a unas consideraciones finales y hacer el cierre entonces de la sesión, ya que vi que me pasé un poquito más del tiempo que me habían asignado desde la institución. ¿Alguna pregunta de los participantes? Listo, por ahora no, igual tengo una diapositiva. Qué pena, una pregunta, ya sé, el link de asistencia. Listo, me están pidiendo nuevamente el enlace de asistencia Ya lo para pongo, Marco, los bien puede. usuarios. Y entonces, como consideraciones finales para la sesión de hoy, si se dieron cuenta, yo hablé de un concepto fundamental ligado directamente a todo lo que son las redes científico-académicas, y son bueno, el tema de interoperabilidad. La interoperabilidad está entendida como la capacidad de los diferentes sistemas de conectar con otras plataformas que nos permiten ver la misma información o información adicional, ya sea de las publicaciones o de métricas que se obtienen de los investigadores.
Entonces, como lo vimos con el ejemplo del investigador de la institución, podemos conectar lo que son nuestras redes sociales, nuestros identificadores persistentes, y lo que siempre se busca es que esa información esté completamente actualizada de forma transversal en todas las redes sociales académicas, perfiles de autor o identificadores de autor para generar entonces esa congruencia del trabajo del investigador. Lo segundo, estas plataformas se vuelven en una herramienta para compartir información académica o recopilar todos los datos de los investigadores. Aunque el investigador lo haga de forma transversal, cada plataforma va a tener un campo que la diferencia de otro. Un ejemplo claro, en LinkedIn podemos encontrar publicaciones de temas de interés del investigador. En Orchid vamos a encontrar todo lo que son las listas de las producciones científicas del investigador, y en Scholar vamos a encontrar unas métricas puntuales para este investigador. Y si se dieron cuenta, no es lo mismo las métricas que tenían Scholar que las métricas que se cosecharon dentro del perfil de Scopus del investigador. Cada plataforma empieza a cosechar la información de diferentes fuentes, por lo que empiezan a variar estos índices H, estas cantidades de citas obtenidas y esas publicaciones obtenidas de los investigadores. ¿Qué es lo que buscan todas estas plataformas? Que la información entonces sea legible y pueda ser leída tanto por otros sistemas. Y dentro de estos procesos vemos que la mayoría de herramientas permiten tres tipos de forma de agregar la información: de forma manual, de forma semiautomatizada o completamente automatizada, dependiendo como tal de los desarrollos que tenga cada plataforma. Y lo que se busca es que cada vez la información sea transparente y legible, tanto por otras personas como por esas máquinas con las que se tiene esta interoperabilidad. Yo les hablé del ecosistema actual de la información académica y también les dije que estos tres elementos eran los principales: las personas, los lugares y los objetos. Entonces siempre vamos a encontrar un investigador vinculado a una institución y normalmente relacionado a una publicación académica. Estos tres factores son indispensables para hablar de todo lo que son los temas de identidad, visibilidad y cómo se relacionan con lo que son estas redes científico-académicas que estuvimos revisando el día de hoy. Como conclusión final, ¿cuál es la importancia entonces de la presencia digital? La idea que buscan los investigadores es aumentar principalmente esas citaciones, porque vimos que son fundamentales en la medición actual de la investigación. Esa forma que también nos va a conectar con los posibles colaboradores, un perfil de Orchid, un perfil de Google Scholar, un perfil de LinkedIn bien gestionado y público, me permite ser recuperado directamente por esas plataformas, incluso por personas expertos. Como tip final, ORCID se volvió en uno de los identificadores persistentes más utilizados a nivel mundial. Entonces, de forma transversal, ya grandes casas editoriales como lo que es IEEE, Wiley, Elsevier, Sage, Taylor and Francis, quien se me escapa por ahí rápidamente, Oxford, entre otras grandes casas editoriales, Springer también, lo están solicitando en el envío de artículos académicos. Y recordemos que ahí hay un tema fundamental de la solicitud de set de datos de información, con la cual también se está corroborando esa información que está siendo publicada por los investigadores. Y finalmente, toda esta construcción a partir de estas diferentes plataformas, lo que busca es mejorar esas prácticas de recuperación de información de los investigadores con sus diferentes perfiles. Entonces, espero que todos estos datos, tips, formas de navegar, esos ejemplos como tal de la institución, les sean de utilidad para que repliquen esas buenas prácticas y para que entendamos mucho mejor cómo se están dando todos estos temas de redes sociales, identificadores persistentes y perfiles de autor como ejes fundamentales en todo lo que son los temas de identidad y visibilidad digital. Entonces, nuevamente, por si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, y si no, ya para darle las gracias a la institución por invitarme a este tipo de espacios y por permitir entonces acompañarlos en estas charlas que siempre llaman la atención para los investigadores de la institución. Marco, muchísimas gracias por la sesión que nos acaba de brindar. Creo que información fundamental.
La invitación a los estudiantes, como ya concluía Marco, es que ustedes hagan el ejercicio de registrarse en estas redes y que puedan aprovechar al máximo la visibilidad que estas redes les van facilitando. Esto nos ayuda a que puedan ustedes también como semilleristas y potencialmente como investigadores a generar unos puentes y unas relaciones con otros investigadores de otras instituciones que van viendo interés en las áreas de conocimiento en las que ustedes están también documentando, investigando y produciendo documentos. No sé si alguien tenga preguntas, sugerencias, inquietudes, comentarios generales para Marco. Felipe nos pone en el chat, muchísimas gracias, excelente conferencia. ¿Alguien más tiene comentarios? Si desean habilitar el audio, bienvenidos. Bueno, nos están enviando reacciones, Marco. Listo, Pero parece perfecto. que nadie tiene como Clara, bien pueda Clara. ¿Clara quiere decir algo? No, señora, de todos modos, muchas gracias por la información. La verdad, muy poco conocida de las redes, de estas plataformas, y me queda más clara la información. Perfecto, esa es la idea, que cada día más vayamos conociendo esas herramientas, esa interacción con los recursos e ir sacando el mayor potencial, porque si se dieron cuenta, aunque fueron 3 plataformas diferentes, cada una tiene un enfoque distinto que le va a permitir a los investigadores proyectarse a un futuro como con el objetivo también institucional. Darle las gracias a Natalia y a las personas que me invitaron a esta charla y saben que siempre pueden contar con Consortia en este tipo de espacios en los cuales siempre estamos como tratando de traer temas innovadores, actualizados, que se vincule con esos objetivos institucionales. Excelente. Reitero las gracias, Marco. Muy buena conferencia, muy amable. Les recuerdo a los participantes también, pues que gracias por acompañarnos en la sesión. A las 2 de la tarde tenemos una segunda parte de redes académico-científicas, donde vamos a ver otras redes en las que ustedes también pueden irse vinculando. Entonces, la idea es que no se la pierdan y ojalá podamos tener los mismos participantes que tenemos en esta sesión y más, ¿sí? Pero la invitación es que aprovechen mucho. 2 de la tarde, redes académico-científicas, parte 2, para que ustedes también aprovechen este espacio. Les voy a poner en el chat la agenda, el enlace a la agenda, para que la revisen también cuando deseen y recuerden que ahí está el enlace para el registro de la asistencia, fundamental para el tema de certificar la participación que ustedes están teniendo en estas jornadas. Gracias, Marco. Un buen día para todos, muy amables y qué bueno que sigan participando entonces en estas sesiones de las 9ª jornadas de Gestión de Información e Integridad Académica en la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Yulisa, muchas gracias por acompañarnos y entonces a las 2 de la tarde nos vemos. Reitero la invitación, 2 de la tarde para que nos acompañen. Chao.